Estamos live otra vez. Hoy vamos a hablar un poquito sobre autocuidado contra autoconocimiento. Y voy a estar platicando con un amigo mío que es doctor, especialista en el tema de autocuidado y estética. Nada más déjame checar dónde están para mandar la invitación. Aquí le mando la invitación y listo. ¿Cómo están? Raramente hago dos lives en el mismo día, pero bueno, hola de nuevo. La gente que se había conectado, que se conectó otra vez. Güey, me retuvieron mi certificado en la escuela. No sé a qué prefieras. Saludos a Perú, felicidades por la victoria. Espero sea para bien. Habla de dónde aterrizar de Bruno Latour. Tengo un video entero sobre eso en YouTube, revisando el libro de dónde aterrizar. Es un video muy bueno, de hecho es de mis temas favoritos, el terrestrialismo. Está en YouTube, si quieren verlo, chécalo ya. Si te queda algún pendiente, me mandas algún mensaje o algo. Vamos a ver si el doc se va a conectar. Ya estoy en el live. Listo, yo creo que ahorita se conecta en un ratito. Ya me están pidiendo un request. Listo. Doctor Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué gusto, qué chido que te pudiste conectar. Gracias por invitarme. Aún en Azueto estamos haciendo cosas, haciendo actividades y todo. ¿Estás en tu oficina o estás en tu casa? No, estoy en la oficina. Ah, Sí. ok, qué cool, qué cool. Oye, Doc, pues digo, primero que nada, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Te platico un poquito lo que tenía pensado para la dinámica. La verdad es que va a ser una plática súper orgánica, de compas, como siempre. Y ahí vamos viendo también qué otros temas van saliendo, ¿no? La Ok. verdad es que uno de los temas de los que he platicado aquí en Instagram y en general en otras redes sociales es de algo que yo le llamo el autocuidado, ¿ok? No hay tanta literatura sobre el tema, no es en sí un término muy común, muy utilizado y demás, pero yo empecé a hablar sobre el autocuidado como un contraste contra esta noción moderna del autoconocimiento, ¿ok? Porque el autoconocimiento se volvió muy popular, de hecho hay mucha literatura sobre el tema, y yo soy muy en contra del autoconocimiento. Y a ver, o sea, me parece que cierto nivel de autoconocimiento sí tiene su valor, obviamente sí es importante que estés conectado con lo que piensas, con lo que sientes, o sea, como que la parte emocional, pero yo empecé a platicar sobre el tema del autocuidado, como esta idea de si exageramos en el tema del autoconocimiento, como esta idea de abstraerse a uno mismo como un objeto de estudio y quién soy yo, si me autoconozco, si hago reflexión y meditación y demás, muchas veces nos olvidamos de cuidarnos físicamente. Y me parece que ahí hay un peligro muy grande. Entonces, la idea del autocuidado, y es algo que yo me puse como meta personal hace algunos años, fue esta idea de nuestras condiciones materiales, nuestras condiciones físicas, son las que crean nuestras ideas. Y en base a las condiciones materiales en las que tú estás, pues nacen tus ideologías, tu manera de pensar. Entonces, yo de manera personal llegué a esta conclusión y lo empecé a aplicar, de decir, oye, ¿sabes qué? En lugar de constantemente solo estar pensando cosas nuevas, investigando cosas nuevas, voy a tratar de modificar y trabajar en cosas físicamente mías para que así puedan alterar mis ideas, ¿no? Entonces, hace 2 años me hice una operación de la nariz. Tenía un problema muy grande para respirar, no dormía bien. De hecho, uno de mis mejores amigos, también otro muy buen amigo, doctor Raúl Martínez, me ayudó y me hizo la operación de la nariz, porque yo roncaba, dormía muy mal, mi salud del sueño estaba fatal y yo era una persona que leía mucho, que estudiaba mucho, que investigaba mucho, que pensaba mucho, pero dormía muy mal. Entonces Sí. siempre fue mi duda de, oye, pues digo, ¿de qué me sirve pensar tanto y estarme preocupando tanto por lo que leo si duermo tan mal? Y me di cuenta, oye, no estoy cuidando de mi cuerpo. Entonces, hace 2 años hice eso de operarme la nariz. Este año contigo lo que hice fue ponerme injerto capilar también, que fue un segundo paso de que, oye, cuidar mi estética. El hecho de que me hice esa operación contigo, que es algo que quería que platicáramos también, medio que detonó las ganas de, oye, voy a volver al gimnasio, voy a empezar a comer mejor, bajé de peso, me empecé a sentir mejor conmigo mismo inclusive, y ya tengo planeado, el siguiente año quiero trabajar en algo de mi quijada, de mi mordida, porque de hecho tanto la nariz como lo de los dientes fue un tema que me dejó el box, que tipo, de tanto boxear me rompieron aquí, me rompieron la quijada y tengo de que jodió los dientes abajo. Y son cosas que pues dejé pasar durante mucho tiempo, o sea, como que me tuve a mí mismo muy abandonado estéticamente durante mucho tiempo y ahora con esta
digamos que con esta conciencia del autocuidado, de no solo trabajar sobre el autoconocimiento, que es como tu cuidado emocional y tu cuidado mental, empecé a trabajar en mi lado físico, comer mejor, cuidarme más, ¿sabes? O sea, cuidar mi estética, cuidar mi cuerpo, mi salud del sueño. Y ahí fue cuando, pues, cuando di contigo, ¿no? Entonces, digo, primero me gustaría que platicaras un poquito de tu background, de tu historia, para que la gente te conociera, y ya después de ahí nos arrancamos al tema. ¿Te parece? Ok, Diego, pues te digo nuevamente muchas gracias. No, hombre. Déjame presento, yo soy el doctor Enrique Lozano y soy cirujano plástico. Mis estudios anteriores son medicina general en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudié ahí 7 años. Después hice cirugía general en el Hospital Muguerza por parte de la UDEM. Y después hice cirugía plástica en la Universidad del Estado de México en el Hospital ISEMIM en Toluca. Ya. Y esos fueron mis estudios. Actualmente soy cirujano plástico y después me fui a hacer varios fellowships a Houston, Texas, a Turquía, Brasil. Brasil. Solo específicamente en lo del cabello. Y ahí fue donde aprendí mucho de la cultura de Brasil. Digo, ya tú conoces perfectamente. Y ahí la cultura del autocuidado es completamente diferente a nuestra cultura aquí en México, que Sí. después podemos abordar un poquito ese tema después. Y bueno, esos son mis estudios. Actualmente estoy enfocado exclusivamente en cabello. Ya no Okay. hago ninguna cirugía estética ni de nariz, ni de busto, nada de eso. Estoy Okay, enfocado solo cabello. 100% en cabello porque es algo que me apasiona, que me gusta mucho. Y aparte es algo que requiere mucho enfoque. Ya. Si haces otras cosas, no puedes ser bueno en todo. Claro, Yo creo aparte también supongo que como la tecnología avanza tanto, para estar haz de cuenta, en el cutting edge de las tecnologías de un tipo de cirugía, tienes que estar especializado en el tema, no puedes ser un generalista. Así es. Entonces yo escogí lo que más me gustaba, que es la cirugía capilar, y me enfoqué en eso. Actualmente, como te digo, solo hacemos eso. Y hablando de lo que tú mencionas, en un principio yo no tenía idea, como ahorita lo tengo, sobre cómo afecta el cuidado en los pacientes. Sí tenía Ya. una noción de que en el aspecto psicológico había una mejoría, pero cada vez más me doy cuenta de cómo los pacientes repercuten en su manera de pensar, en su manera de comportarse, cómo interactúan con los demás. Todo esto es algo que cada vez me doy más Claro. cuenta con los testimonios de los pacientes. Y de hecho, sabes que eso es algo que me llama mucho la atención. Digo, lo hemos platicado nosotros de amigos en la vida, pero cuéntanos algún caso. Me acuerdo que me contaste un caso específico de una persona que lo volviste a ver un tiempo después y prácticamente no lo reconocías, de cambios que él hizo después en su propio cuerpo y en sus maneras de ser, después de haber hecho una operación estética. Sí, bueno, esto fue un paciente que cuando llegó, de hecho ahorita tengo unas imágenes de otros pacientes, no es en particular, pero de otros pacientes que tengo aquí. Y era un paciente que llegó, pues su actitud era un poco tímido, introvertido. Era un paciente que un poquito de obesidad, también tenía un problema dental, tenía pues su calvicie obviamente, que era por lo que había acudido conmigo. Y pues su aspecto físico era una persona pues que no hacía ejercicio, que no se cuidaba. Claro. Hacemos la cirugía y cuando llega él un año después a la revisión y a sus fotos posoperatorias, una persona completamente diferente. Él llegó, bueno, todavía tenía sus aparatos dentales, su ortodoncia, pero una persona ya sabía un año después de haber hecho ejercicio, haber hecho dieta, con un cabello abundante, era una persona completamente diferente. Sí. Y como tú sabes, ahí en el consultorio tengo la pantalla con las fotos de antes y después, y no lo reconocías en la calle. Claro. Creo que ahí hay algo bien interesante, porque digo, equivocadamente me parece que estigmatizamos demasiado el tema de las cirugías estéticas. Y a ver, digo, mi esposa también tiene una cirugía estética, se puso silicona en los chamorros cuando estaba chavita. O sea, yo me hice el tema del pelo, también conozco a mucha gente que se ha hecho. Y creo que obviamente hay riesgo en los dos extremos. O sea, tanto en el extremo de te abandonas físicamente y no cuidas para nada tu estética. O sea, me parece que ahí no solo deja tú la parte social de cómo te perciben los demás, sino cómo te percibes a ti mismo. O sea, el tú abandonarte físicamente de tu autocuidado habla muy mal de ti, de no cuidar tu cuerpo, porque pues, es el lugar donde habitas todo el tiempo, tu alimentación, tu belleza, tu estética, tu forma de presentarte y demás. Pero también hay un riesgo del otro lado. O sea, hay gente que también se va al límite de
de esta casi desidentificación física, donde ya ni siquiera se identifican con el cuerpo donde habitan y están constantemente trabajando en cirugías estéticas y llegan a la locura de, pues ya ni parecen personas, ¿no? Pero me parece que ese punto medio de estar constantemente buscando de dónde deberías de estar tú en algo con lo que te sientes cómodo, con tu cuerpo, con tu forma física y constantemente buscando mejorarla. No solo a través de cirugías estéticas, sino que tal vez usando la primera cirugía estética para detonarte una manera de relibidinizar tu cuerpo y decir, oye, pues me gusta quién soy, me gusta cómo me veo, me quiero ver mejor. Y eso te puede motivar o te puede inspirar a, pues oye, pues ya di este primer paso, pues ahora voy a seguir y voy a buscar más cosas. Y digo, yo te lo cuento de manera muy personal, conmigo fue así, o sea, y creo que más todavía, no tanto con la operación de la nariz, porque eso sí fue algo muy funcional, por decirlo así, pero ya que tomé ese primer paso, que todo el tiempo lo estuve postergando, no lo quiero hacer, pero ya que me hice el procedimiento contigo fue que no, ok, ahora sí, voy a empezar a comer bien, voy a ir al gimnasio, o sea, tal cual como el caso que comentaste, y siento impactos muy positivos, o sea, ya ahora que veo que pues, ya veo resultados, o sea, me siento muy bien y es algo que sinceramente creo que más gente debería explorar. Sí, algo que me he dado cuenta con los testimonios de los pacientes es que la calvicie es algo que pensaban que no tenía solución. Entonces, cuando empiezan a ver los cambios, los resultados, dicen, wow, si pude cambiar esto que yo pensé que no se podía, ¿qué más cosas puedo cambiar? Mi Claro. salud, algún hábito nocivo como el tabaquismo, muchas cosas empiezan a cambiar porque dicen, si eso que pensé que no se podía, lo logré, entonces empiezan a explorar otras áreas también. Totalmente. Y de hecho, que ayer que estábamos comentando por mensajes, hay otro tema interesante, que es el lado histórico de estas cosas, ¿no? Que creo que ahí hay algo muy padre. Y algo muy moderno también, que creo que es el tema del estigma de las operaciones estéticas para hombres contra mujeres. O sea, Sí. donde para mujeres es algo relativamente más común, que tiene más tiempo, para hombres todavía es este estigma de, tipo, no le digas a nadie, la gente no lo quiere comentar. Y yo desde el principio fue de que la primera persona que me preguntó de que te hiciste algo en el pelo, sí, me hice esto, te lo recomiendo, esto sentí, esto pasé. ¿Sabes? Me parece como que un estigma muy tonto, pero a ver, platícanos un poquito más del tema histórico, que creo que ahí también hay algo muy padre. Sí, bueno, históricamente también las mujeres fueron las primeras que empezaron a abordar el tema de la estética del cabello. Sí, Y ahí revisando un poquito la historia, pues se han encontrado estatuillas que les llaman las Venus en diferentes sí, partes del mundo, donde ya se ve que 30.000 años antes de Cristo ya las estatuillas tenían trenzas y adornos en el cabello. O sea, ya desde ese sí. tiempo ya se empezaba a conocer que era importante la estética del cabello. Ujú. Y en la cultura, por ejemplo, en China, Egipto, en Grecia, en los escritos se ve que ya había remedios para la calvicie. De hierbas, aceite de oliva, de orina de cabra, muchas cosas así muy, muy extremas, pero Claro. desde ese tiempo ya, históricamente ya existían remedios para la calvicie. Y de lo que platicábamos también, personajes históricos como Napoleón Sí, Bonaparte, por ejemplo. Napoleón Bonaparte en las pinturas, pues él se ponía su cabellito aquí adelante para cubrir un poco ahí la calvicie. Julio Julio César, César. sí, exactamente. Julio César, por ejemplo, en un principio él se prestaba cabellito para adelante y cuando ya sus entradas fueron demasiado grandes, empezó a usar estas hojas de olivo Sí. para cubrir, sí, esa corona que usaba para cubrir su calvicie. Y fíjate qué interesante, justo cuando me comentaste este ejemplo me clavé. O sea, qué padre que, o sea, nosotros tengamos esta idea de las hojas de olivo como, bueno, pues es un adorno, es un primer tipo de corona. No, era para esconder la calvicie. O sea, Exacto. es algo que ya llevábamos y obviamente, ¿no? Pues existe esta construcción de, pues obviamente, a medida que el cuerpo se vuelve más antiguo, pues algunas de sus funciones se pueden ir pues, perdiendo la funcionalidad y demás. Y obviamente también tiene que ver con la genética de cada quien, no todas las genéticas son iguales, pero pues ya se percibía como una señal de envejecimiento, si quieres verlo así. Y obviamente con el envejecimiento también viene la pérdida de poder, porque el envejecimiento viene vinculado con socialmente, ¿no? De que pues ya eres un adulto mayor y en esas épocas donde la expectativa de vida era tan baja, pues ya empezabas a verte calvo, ya estabas a punto de morirte. O sea, hoy es muy distinto, pero seguimos cargando con ese estigma negativo. Pero obviamente, como dices, ha avanzado demasiado la tecnología. Y cosas que antes parecían que la gente malamente pensaba no tienen solución, pues ya tienen muchas soluciones. O sea, hay maneras de trabajarlo. Así es. Y como tú mencionas, estos personajes que fueron personajes muy importantes en la historia ya tenían este tipo de complejos y eso.
pues nos ponemos a investigar qué significa realmente el cabello para la persona, para nosotros. Pues tiene varios significados. Uno es pues la salud. Cuando tú ves una persona que ya tiene cabello escaso o que tiene calvicie, pues ya te imaginas tú como lo que veíamos en los estudios de la percepción, de la primera impresión que te da una persona. Totalmente. Cuando tú ves a alguien calvo dices, probablemente tenga alguna enfermedad, entonces significa salud. Qué fuerte. Significa estatus también, porque las personas que de un estatus mayor o de un poder adquisitivo mayor, pues tienen manera de cuidar mejor su cabello, ¿verdad? Tienen acceso a más productos, a cirugías. Entonces es un poquito también de estatus el cabello. Otra cosa pues es la virilidad, como tú lo mencionas. O sea, el tener cabello te hace una persona joven y que está relacionado con la juventud. A la energía, sí. La energía, la vitalidad, la masculinidad, muchas cosas. En la mujer, por otro lado, pues es la fertilidad. Una mujer con un cabello abundante, pues también se asocia con fertilidad, con feminidad, con sensualidad. Son muchos símbolos que representa el cabello, por eso es tan importante. Y como también lo mencioné... No, perdón. Sí. No, termina. Sí, y con todos estos simbolismos, y esto es lo que simboliza el cabello, pues la industria también lo ha aprovechado, ¿verdad? Y como veíamos ayer, que se gastan billones de dólares al año en Estados Unidos solamente, en productos para cabello, shampoos, tintes y todo eso. Por eso es muy importante. Fíjate que leí un libro de psicología hace mucho tiempo y también fue un caso que me comentó mi esposa, que es psicoanalista, súper interesante sobre la relación o la lectura que se le da al cabello desde la psicología, ¿ok? Y a grandes rasgos, principalmente las mujeres, en los hombres es un poco distinto, en los hombres tiene más que ver con la energía y la juventud, que es lo que decías tú, pero con la mujer sí está muy vinculado el tema de la sexualidad y principalmente la manera como la mujer se relaciona con su cabello físicamente, o sea, es decir, si tú ves una mujer con el cabello muy amarrado, lleno de gel, con una trenza muy apretado, puede indicar un cierto tipo como de sexualidad truncada o sexualidad restricta, ¿sabes? De que pues, el cabello está amarrado como la sexualidad está amarrada, o sea, como restricta. Una mujer que se pinta el cabello a cada semana y se lo está cambiando de color a cada rato y de repente lo tiene chino y luego liso y luego con colores y luego con rayas, habla de una curiosidad muy grande o mucha exploración de su propia sexualidad. Y una mujer que tiene normalmente el cabello o muy corto o rapado inclusive, habla de una autolimitación de la sexualidad. Y obviamente aquí hay muchas interpretaciones muy interesantes porque inclusive pudieras ver, o sea, cómo esto se comporta en diferentes grupos, diferentes edades, diferentes generaciones, diferentes identificaciones sexuales. O sea, sí hay algo muy íntimo entre lo que el cabello refleja de nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Y me parece que hay un campo de estudio súper interesante por detrás. Pero a ver, para no perder, creo que había una pregunta interesante aquí, que es lo que comentabas al principio, de la diferencia esta que existe de la percepción del autocuidado y la estética de Brasil contra México, por ejemplo. O sea, a ti que te tocaron las dos culturas, ¿cómo viste esa diferencia? A mí me sorprendió la manera en que los brasileños, por ejemplo, se cuidan demasiado. Sí. Y no está mal. Realmente, tal vez aquí en México somos los que estamos mal. Por ejemplo, me tocó ir a fiestas ahí en Brasil y la gente pues también toma mucho, igual que aquí en México. Pero durante toda la semana se cuidan, ¿verdad? Comen bien, desayunan bien, se levantan temprano, hacen ejercicio. Y ellos no tienen estigmas, ni tienen miedo, ni tabús con la cirugía. Si ellos empiezan a ver cualquier rasgo de envejecimiento, los párpados inmediatamente ya están consultando. Sí, claro. Sí. Ellos no tienen miedo de que la cicatriz, que la cirugía, que la anestesia. Para ellos, lo importante es no dejarse envejecer. Bueno, así lo percibí yo, ¿verdad? Claro. Y sí, aquí en México ya muchas veces cuando el paciente va a consultar, ya pasaron muchos años desde que empezó su problema. Totalmente. Entonces, son diferencias que encontré interesantes. Aquí en México nos descuidamos mucho, la salud, la estética, todo, pero me gustó, eso es algo que me gustó mucho de Brasil. Claro, no, totalmente. O sea, Brasil creo que es de los países que tiene mayor número de gimnasios per cápita del mundo, también, por ejemplo. O sea, es algo súper interesante. Y México es un país que tiene número 1 en obesidad infantil y número 2 en obesidad adulta. O sea, hay un problema grave ahí. ¿Sabes qué? O sea, digo, tú sabes que soy súper fanático de la filosofía. Y uno de los pensamientos filosóficos que más me gusta
es el de Marx, que habla del materialismo histórico, ¿no? O sea, el materialismo histórico, y no quiero aburrir demasiado la plática para la gente que está escuchando, es esta noción de las condiciones materiales en las que tú entras en contacto con el mundo es lo que crea tu mundo de ideas, o el que crea tus ideas, ¿no? Entonces, no se trata tanto de estar constantemente alimentando tus ideas, sino que cambiando tu entorno físicamente, y si cambias tu entorno físicamente, eso te va a generar nuevas ideas, o esto te va a hacer, vamos a ponerlo así, crear otra superestructura arriba de esto. Y eso es algo bien interesante porque me parece otro approach para hablar de la estética sin caer en lo banal. ¿Sabes? Porque me parece muy fácil que la gente tome este consejo como algo muy de superficialidad, de banalidad y demás. Y no, me parece que es algo mucho más profundo que eso, sino que es cuando, y creo que en ciencia también estamos avanzando mucho en el tema. O sea, te comenté, ¿no? Que mi hijo tiene una enfermedad muy extraña metabólica y nosotros nos dimos cuenta que la alimentación era uno de los principales factores para su salud. Y yo y mi esposa nos pusimos a investigar muchísimo sobre cómo por ejemplo, diferentes ingredientes tienen un impacto sobre su manera de pensar. O sea, él gana o pierde el lenguaje en base a lo que come. Entonces, eso es otra prueba para mí fundamental de que a medida que nosotros vamos avanzando en la ciencia, nos vamos dando cuenta que nuestra relación con el mundo físico, con las condiciones materiales, con lo que comemos, con cómo nos vemos, con la salud de nuestro cuerpo, es lo que realmente importa para cambiar nuestra manera de pensar. Y no tanto al revés. O sea, no es esta tontada que dicen los coaches de imagina lo que tú quieras y lo que tú imagines vas a hacer realidad. No, es al revés completamente. Es la realidad en la que vivas es lo que te va a permitir cambiar de idea. Si tú no cambias tu cuerpo, tu entorno, lo que comes, lo que haces, cómo te ves, sabes, tu salud, tus ideas nunca van a cambiar. O sea, primero tenemos que trabajar en lo físico para después trabajar en lo emocional y en lo psicológico. O sea, tiene que haber constantemente como esta interacción entre las dos cosas, ¿no? Sí, y algo que me sorprendió hace como una semana, un poquito más de una semana, me encontré un paciente y me presentó a su futura esposa. Ok. Y ahí fue donde yo empecé ahí como, digo, Atarcado. no como tú lo platicas de filosofar mucho, pero sí me quedé pensando muy, muy seriamente en eso, que él me dice, entre broma, pero me lo dijo y me puse a pensar que me dice, si tú no me hubieras puesto cabello, y así me lo dijo con esas palabras, dijo, esta vieja no me hubiera pelado, así dijo. Claro. Y yo dije, pues nos reímos ahí como que bromeando, pero luego me quedé pensando, y si es cierto, o sea, si él con su calvicie tal vez no se hubiera atrevido a hablarle a su futura pareja. Totalmente. Y yo digo, ¿será tan profundo así que el cabello te impida lograr ciertas cosas? O sea, te impida conocer a alguien, te impida pedir un trabajo que tú quieres, te impida algo, no sé. Sí. Y wow, o sea, el cabello sí es importante, sí es muy poderoso. Pero definitivamente sí, Doc. Y de hecho voy a buscar después, o sea, porque había visto una estadística. En Estados Unidos los hombres que tienen más cabello ganan en promedio hasta 8% más que los hombres que tienen cabello escaso. O sea, hay un chorro de métricas que son súper interesantes y creo que es bilateral. O sea, me refiero, no es solo cómo la gente te percibe, es cómo tú te percibes a ti mismo. O sea, no es solo de que el otro te vea y te diga, bueno, pues a lo mejor es más joven, tiene más tiempo para trabajar, tiene más energía para hacer las cosas, merece una mayor apuesta, sino que tú mismo te sientes más capaz de hacer las cosas. Y obviamente, pues ahí hay una interpretación muy interesante, que creo que viene de la imagen corporal, del estar en paz contigo mismo, de estar a gusto contigo mismo, de verte en el espejo con orgullo, ¿sabes? Y no necesariamente una versión idealizada, porque también hay mucha distorsión de lo que es la belleza estética ahorita en la época de redes sociales, donde hay unos estándares de belleza que me parecen casi inalcanzables. Pero sí es importante que cada uno haga paz con lo que es, o sea, paz con lo que puede llegar a ser, con sus propias metas, mantener ese libido de tratar de mejorar, de oye, pues debo de bajar un poco de peso, debo de comer un poco mejor, debo de cuidar mi estética, debería verme un poco más bonito, o sea, pero mantener una expectativa también realista, de no frustrarte de decir, nunca me voy a ver como Brad Pitt, entonces, ¿para qué intento cualquier cosa? Y te abandonas totalmente, o por el otro lado decir, voy a hacerme 100 operaciones para quedar igual que Brad Pitt, no, o sea, más bien como que encontrar ese medio término de decir, ¿cómo debería ser mi esfuerzo por constantemente tratar de cuidarme más y verme mejor y estar más a gusto conmigo mismo, pero al mismo tiempo no abandonarte? O sea, como que en ese punto medio es donde creo que deberíamos de buscar un poco más de salud. Sí. Otro lugar donde me di cuenta que
de la importancia del cabello fue un doctor que presentó una plática en Rumanía. En Sí. Rumanía hubo un incendio en un antro y solo tenía una salida. Entonces hubo una aglomeración ahí y se quemaron como 120 personas. Ya. Entraron a una serie de cirugías reconstructivas durante un año y estos pacientes dan su testimonio ahí en la plática y ellos dicen que durante más de un año no salieron de sus casas. Y no salían de sus casas más que nada porque no tenían cabello. Sí. Y lo impresionante de las imágenes es que los pacientes habían perdido sus manos, por ejemplo, sus dedos en el incendio. Wow. Y eso no les pegaba tanto como haber perdido el cabello. Ya cuando se hicieron cirugías reconstructivas para recuperar el cabello, ya pudieron salir a la calle. Claro. Entonces, eso también me impactó mucho a mí, cómo el cabello es muy importante. También lo vemos, por ejemplo, los pacientes que reciben quimioterapia. Claro. Estos pacientes no preguntan muchas veces de qué tantas náuseas voy a tener, si duele la quimioterapia. Preguntan, ¿se me va a caer el cabello? Y tú dices, sí, es verdad. wow, o sea, es muy, muy importante el cabello. Claro, creo que hay algo ahí profundo muy interesante. Doc, pues ya más o menos nos fuimos media hora. Yo creo que para una primera conversación por redes sociales está bastante interesante. Digo, de todas formas, para la gente que te está viendo, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales es The Hair Specialist MX o dr.lozano. Dr.Enrique Lozano. Perfecto. Ese es en Instagram, pero de preferencia en The Hair Specialist MX. Ahí nos encuentran. Va. Y también en Facebook. Perfecto. Va, de todas Así formas, es. ahí voy a dejar el video colgado, voy a poner tus redes y lo tengo pendiente. Ya, la verdad es que quería invitarte al programa para que estuviera mi hermano también y pudiéramos platicar los tres, pero pues como no se ha acabado la pandemia, está muy difícil sentarnos, Ok. ¿no? Entonces no quería dejar que pasara el tiempo, pero ya que mejoren las cosas, platicamos otra vez. No, hombre, encantado. Muchísimas Ya está. gracias por la invitación No, hombre. y me da No, mucho hombre. gusto verte que ya Ahí vas va. mejorando. Cada vez que veo tus videos, digo, oye, pues ya empezó. Y apenas va empezando, ¿eh? No creas que Sí, ese es ya el sé. resultado final. Apenas viene lo bueno. No, te agradezco. Así Y la es. verdad es que, o sea, fue algo muy padre porque también me sentí muy motivado a hacer otras cosas. Y creo que, o sea, en general, como reencontrarme con el libido de cuidarme fue muy bonito. O sea, fue algo que me hizo mucho bien. O sea, creo que estaba como en un abandono muy grande de mí mismo. Y el puro hecho de comprometerme con hacer algo al respecto me dio la oportunidad de comprometerme con otras cosas conmigo mismo que la verdad estoy bastante contento. Te agradezco mucho. Sí, sí, me da mucho gusto. Y como mencionábamos, el cabello es el inicio de una serie de cambios que se desencadenan. Ojalá así sea. Doc, te dejo un abrazo muy grande. Que tengas muy buen lunes. Gracias, un abrazo. Que Que estés estés muy bien. bien. Chao, Hasta luego. chao.